11 de la mañana con 30 minutos, aquí en Énfasis 95.5. Lo prometido es deuda y por supuesto la tenemos que cumplir. Y a esta hora ya estamos en el estudio virtual con el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, a quien le damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Él es candidato a constituyente por nuestro distrito en la región de Valparaíso y de verdad que es un abogado constitucionalista que en muchas oportunidades, bueno, cargos políticos que ha tenido también en el gobierno, ha sido Seremi, bueno, de verdad con una amplia gama y conocimiento respecto de lo que es la Constitución y lo que a mí, sobre todo, me lleva a tener expectativas con él respecto de lo que podemos conversar hoy día y conversábamos internamente. Le saludo primero que nada. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Yo te agradece, Víctor. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de conversar contigo y con los auditorio de Radio Énfasis. Muchas gracias. Bueno, yo le conversaba así, si no entendía mucho, partí con eso, de usted era más amigo de la goma de borrar que el lápiz, hablando de las reformas a la Constitución. Hay que aclarar eso. Es cierto, siempre usé la frase de que mejor le entrábamos a la Constitución con una goma que con un lápiz. Ahora vamos a escribir una nueva Constitución, así que el lápiz no puede estar ausente, pero la expresión yo creo que sigue teniendo algún valor en el sentido de no pretendamos una Constitución que deje fijo un modelo económico-social como fue la de 1980. Hagamos una Constitución ancha, hagamos un traje donde puedan vivir Chile y todos los chilenos durante 40 años. Todas y todos tenemos que escribir una nueva constitución. No puede ser una constitución ideológica, no puede ser una constitución que se case con un modelo económico-social, porque tenemos que hacerla por 2/3, porque las constituciones no deben ser la consagración de un modelo económico-social y porque tienen que durar largo tiempo y quién sabe qué nos depara el destino. Entonces escribamos poco, escribamos lo esencial. Bueno, yo le reconozco a usted, por supuesto, y lo he visto en varias oportunidades, del conocimiento que tiene en todos los temas constitucionales. Y de verdad que me gustaría consultarle qué es lo que usted mantendría en términos generales de la actual Constitución, o es que no sirve nada. No, sirven varias cosas. Vamos a tener varias cosas encima de la mesa, a pesar de que vamos a tener una hoja en blanco. Yo diría que deberíamos estar constantemente consultando la historia constitucional de Chile, y es una historia en muchos sentidos de continuidad, Víctor. Es cierto que la Constitución del 80 fue una constitución escrita para la dictadura, escrita para una democracia protegida, pero ella se fue transformando y se aplicó poco en aquella época. Entonces, yo diría, por ejemplo, todo lo relativo a los derechos civiles civiles, no los políticos, a los derechos civiles, vamos a tener que mirar la Constitución vigente como una continuadora de la Constitución de 1925. Lo mismo me ocurre con el Poder Judicial, y yo diría de las innovaciones de la Constitución del 80 que tenemos que mantener, yo diría el Banco Central. Justamente le quería consultar por eso. Perdone que lo interrumpa, pero era vital respecto de la pregunta de los derechos que se podrían consagrar en esta nueva Carta Magna, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a culto. Cuando digo derechos civiles, estoy pensando fundamentalmente en las libertades, la libertad para contratar, la libertad para transitar de un lugar a otro, las garantías penales en juicio, la libertad de conciencia y de culto, la libertad de expresión, todas esas creo que están razonablemente establecidas en la Constitución de un modo que no se aleja de una tradición occidental que se expresa en los tratados internacionales, pero que ya es una tradición desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Fue bien escrito ese capítulo de la Constitución, después se dijo que no se aplicaría durante el periodo de 1980 a 1989 y no se aplicó, se aplicaron los artículos transitorios, y esos artículos creo yo que están ahí para quedarse en lo grueso. Algunos cambios por aquí, otros por allá, pero no sustantivamente.
Respecto de la autonomía del Banco Central, usted lo habló recién, del Tribunal Constitucional, ¿deberían quedar también enmarcados dentro de esta nueva Constitución? Yo espero que no tengamos gran debate respecto del tribunal del Banco Central y me imagino que sí vamos a tener un debate bastante más intenso respecto del Tribunal Constitucional. Yo, si llego a la convención, adelanto que soy un convencido de que debemos tener un Tribunal Constitucional. Lo tienen todas las democracias occidentales prácticamente, si no el Tribunal Constitucional, las mismas funciones en la Corte Suprema. Yo creo que debemos mantenerlo. Hay que quitarle algunas atribuciones. El control preventivo obligatorio yo se lo quitaría. Estuve 3 años sentado en el Tribunal Constitucional y sé de lo que hablo. Es una mala competencia esa de revisar las leyes aunque nadie reclame, porque los tribunales no logran imaginarse los vicios de inconstitucionalidad que las cosas tienen. Y además no soy partidario de que se mantengan leyes orgánico-constitucionales. Pero en lo demás, en lo grueso, yo sería partidario de mantener las funciones del Tribunal Constitucional, no así la forma de designación de sus miembros, que me parece que se ha sobreideologizado, gracias a que hay una forma de designación un poquito reservada de más. El presidente de la República designa a sus miembros sin control alguno del Senado. Yo creo que debieran de aquí en más ser controlados por el Senado. O sea, debería ser una propuesta del presidente al Senado. Y yo mantendría a los designados por la Corte Suprema. Aunque no tenga origen democrático, me parece que ha habido buenas designaciones en la Corte Suprema, que tenemos que mantener esa tradición, que la Corte Suprema ya ha empezado de examinar a los candidatos de una manera bastante intensa antes de destinarlos al Tribunal Constitucional. No todas las designaciones han sido estupendas, pero en lo grueso creo que la Corte Suprema salva en su competencia de designar 2 o 3 miembros del Tribunal Constitucional de un total de 9 o de 10. Estamos a esta hora en Radio Énfasis 95.5, en nuestra señal abierta, también a través de www.radioénfasis.cl, y por supuesto, si usted se ha integrado a esta entrevista en este minuto al abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, va a quedar alojado en el podcast Radio Énfasis en YouTube para que usted pueda escuchar entonces las declaraciones del candidato a constituyente por el distrito 6, que seguramente, me imagino, con la capacidad que tiene respecto de todo lo que ha recorrido, por así decirlo, el bagaje que ha tenido Jorge Correa Sutil respecto a la Constitución, es alguien que realmente amerita. Hay que usted, señor auditor, poner el ojo realmente de quiénes las personas que deben estar en ese lugar para poder hacer la nueva Constitución. Y a propósito de que estábamos hablando, estimado Jorge, quisiera consultarle respecto de la nueva Constitución, ¿cuál es su mirada respecto de el Senado, ya que usted recién lo mencionó, y la Cámara de Diputados? ¿Esto debería transformarse solamente en unicameral? Es otra discusión que vamos a tener, Víctor. Yo creo en la tradición de los países y en la tradición política chilena. La Cámara de Diputados ha sido altamente política, y está bien que así sea, porque es representante de las personas, pero el Senado ha tenido una cierta función morigeradora, una segunda mirada sobre los proyectos de ley. Yo sería partidario, estoy abierto naturalmente a la discusión y al análisis que otros hagan, depende también de las funciones que tenga el Congreso, si va a designar al primer ministro o no, pero yo sería partidario de tener las dos cámaras porque me parece que el Senado le da una segunda mirada más sobria, más reflexiva, diría yo, al debate político. Yo lo he vivido también en este tiempo, fui subsecretario del Interior, y me impresiona mucho en la Cámara de Diputados, creo que es un defecto que ella presenta, no obstante ser una Cámara política, esto de recibir los proyectos de ley con letreros, de votar a favor, de votar en contra, yo creo que eso es un exceso, y he visto en el Senado, en cambio, mucho más diálogo, mucho más debate, un análisis mucho más
pausado, diría yo. ¿Más serio? Bueno, póngale más serio. Se van a enojar los diputados y hay algunos Sí, se van a diputados enojar, pero que es van a la decir que verdad. son muy serios, Sí, pero la verdad es que en las comisiones se ve más seriedad, pero en la sala yo he visto demasiada militancia. Militancia de no desgraciados, no sé qué, que a sí, mí no me parece que ese sea el tono del debate. No quiero repetir la palabra desgraciado, no es esa la que se usa, pero sí. siempre es como los buenos contra los malos, ¿eh? Más que la búsqueda de un consenso que en el Senado la he visto más. Y por lo tanto, me gustaría mantener la idea de un Senado de 35, 40 o 50 miembros y no más que eso. Y con una duración más prolongada que les significa que no están permanentemente en campaña. Yo soy partidario de la bicameralidad. Perfecto. Y respecto al sistema presidencial, abogado. Mire, a ver, le voy a reconocer lo siguiente. Yo creo que la pregunta central que tenemos que hacernos al entrar a la Convención Constituyente, porque usted pregunta muy bien, pregunta por la arquitectura del poder, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, los derechos también, pero ¿cómo armamos el ejercicio del poder para... Y a mí me parece que el sistema presidencial funcionó aun cuando los presidentes no tenían mayoría en ambas cámaras. No las tuvo el presidente Elwin, no lo tuvo el presidente Frey, no lo tuvo el presidente Lago. La presidenta Bachelet lo tuvo por muy pocos días, digamos, la mayoría. Y el país funcionó razonablemente bien, diría yo, durante todos esos gobiernos. Eh, fueron gobiernos realizadores, fueron gobiernos que lograron terminar no terminar, pero disminuir significativamente la pobreza, lograron un buen desarrollo, lograron algunas políticas sociales como el auge, que fue extraordinariamente buena, en fin. Pero después hemos tenido crisis y esas crisis nos muestran que un presidente sin la mayoría en el Congreso, cuando ni el presidente entiende al Congreso ni el Congreso quiere colaborar con el presidente, son periodos muy poco fructíferos, son periodos de muy poca realización. Por lo tanto, yo tiendo a pensar y me abro a conversar sobre la posibilidad de un régimen semipresidencial. Ahora, en este régimen semipresidencial tenemos que combinar muy bien el sistema electoral también, porque no va a funcionar bien un sistema semipresidencial con un sistema con parlamentarios elegidos con muy pocos votos. Entonces eso creo que tenemos que revisarlo, si no el sistema representativo, del cual yo soy partidario, por lo menos todo el sistema de pactos electorales, para evitar que parlamentarios lleguen al Congreso Nacional con muy pocos votos, porque me parece que eso termina por minar o por destruir el diálogo de presidente-Congreso. Entonces, un sistema semipresidencial con un sistema electoral demasiado representativo no ha funcionado y creo que no va a funcionar y tendríamos que ajustar una cosa y la otra. Perfecto. Abogado, estamos hablando con el abogado Jorge Correa Sutiles, candidato a constituyente. Él tiene una trayectoria política como abogado constitucionalista. Me gustaría volver y cambiar un poco el tema en el que estábamos hablando y volver un poco atrás, volver a ese día, no recuerdo si es 12 de noviembre 2019 o 15 de noviembre, ya se me olvidó, 15. pero el día que a las 2, 3 de la mañana en el Congreso en Santiago, algunos partidos políticos, exceptuando al Partido Comunista, que no quiso, Restó. ¿sí? Me gustaría saber por qué llegamos a ese punto, si supuestamente en el octubre del 2019 la, la gente pedía no más AFP, mejores pensiones, mejores sueldos, rebaja en el metro, pedía todo ese tipo de cosas y en el lugar número 24, de acuerdo a las encuestas en ese tiempo, el lugar número 24 lo ocupaba la nueva constitución y de la noche a la mañana pasó a ser la primera opción o la primera salida que se le buscó. Algunos hablan de que parece que no le quedó otra al gobierno
que negociar esto de la nueva constitución para zafar de la situación crítica que tenía. ¿Cuál es su visión respecto de cómo se generó esto, Jorge Correa? Víctor, su pregunta es inteligentísima y la respuesta, yo diría, debiera ser la pregunta con la cual nos sentemos a dialogar en la Convención Constituyente. Déjeme darle algunos datos para precisarla y hacer un esbozo de respuesta que me parece de verdad una pregunta capital para responder, para lograr construir una nueva Constitución. Dos precisiones. La primera, efectivamente estaba en el lugar 24, pero si usted preguntaba si quería o no se quería una nueva constitución, la gente contestaba que quería una nueva constitución. O sea, no cambió tan radicalmente el querer una nueva constitución, lo que cambió fue la prioridad que se le puso. Y en segundo lugar, en octubre, la prioridad de la constitución estaba en el lugar 24, pero en noviembre estaba en los primeros lugares. Subió como el vapor del agua hirviendo la demanda por una nueva constitución junto con la protesta social. Y a mí se me ocurre, y aquí viene la hipótesis, pero no es más que una ocurrencia, hay que preguntarle esto a la gente, hay que hacer diálogos sobre este tema. A mí se me ocurre que la gente entendió que el problema de Chile era un problema político. Era un problema de una democracia excesivamente protegida, de una democracia que estaba tutelada todavía por una cierta ideología. Y eso es lo que la gente, creo yo, quiso el cambio. Dijo, quiero un cambio político que lleve a una nueva forma de representación y a formas más intensas de participación. Si eso es así, la participación y las nuevas formas de representación creo que juegan un papel importantísimo en la nueva Constitución, junto con las otras demandas que se vocearon, ¿no es cierto?, que eran el cambio a las pensiones, el sistema educacional, etc. Y yo creo que es político también la idea de la igual dignidad. Esta noción esencial que es básica de toda democracia, pero que no la hicimos carne. Tal vez la bandera más alta que se flameó en las protestas de octubre fue la idea de la dignidad. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con un sistema educativo que permita mejores oportunidades para todos y que empareje un poquito la cancha, no un poquito, empareje significativamente una cancha que está brutalmente dispareja. Los colegios de clase alta y clase media son mucho mejores que los colegios de clase baja. Y esa es una cuestión que nadie podría justificar. Podemos explicarla, pero no podemos justificarla. Podemos justificar que haya pobreza, que la gente vive en una casa o en otra, pero no darle oportunidades, las mismas oportunidades o análogas oportunidades a los niños de las distintas clases sociales, es una cuestión que no tiene justificación, que no tiene explicación, que no tiene perdón, y tenemos que poner un énfasis muy fuerte en aquello. La Constitución es poco lo que va a decir sobre esto. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de cambio del sistema educacional, del sistema público de educación en Chile, muy importante. Estamos conversando a esta hora con el candidato a constituyente Jorge Correa Sutil, quien gentilmente ha aceptado nuestra invitación para conversar. Seguramente no va a ser la primera vez que vamos a conversar con él, en varias oportunidades, y lo más probable que haya preguntas que usted se está planteando, estimado auditor, auditora, y lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp de contacto, en un audio o en un mensaje de texto. Vamos a tener seguramente la oportunidad de conversar nuevamente con Jorge Correa Sutil en cuanto ya esto está absolutamente en una campaña para dar a conocer y que usted sepa quiénes son los candidatos y en el fondo quiero decirle, Jorge Correa Sutil, cuánto pesa cada uno. Quizás estoy usando una mala palabra, pero más que nada lo que me interesa es saber el conocimiento que tiene cada uno de los que va a aportar a la nueva Constitución. Eso creo que es fundamental. Yo creo que usted cuenta con los requisitos para ello, y independientemente de lo que uno pueda pensar políticamente.
A mí me gustaría ahora consultarle para ir cerrando, nos quedan poquitos minutos, no tampoco, nos quedan como 4 o 5 minutos para que usted pueda redondear también finalmente por qué usted decidió tomar, sé que está imbuido en el tema, pero es un riesgo también político y que hay que ser valiente para tomarlo. Eh, Me entusiasmó mucho la idea, Víctor. Me entusiasmó porque desde el año 1978 vengo enseñando derecho constitucional. Desde ese año vengo luchando por cambiar la constitución de 1980. Antes que ésta se aprobara, ya había en Chile un grupo que se llamaba el Grupo de los 24, donde estaba Patricio Aylwin, Edgardo Benninger, Francisco Pumpido y otros, que luchaban por establecer una constitución alternativa. Yo me correspondió ser secretario de ese grupo, ¿eh? Entonces tengo una historia cercana a la constitución, trabajé 3 años en el Tribunal Constitucional, el tema me era muy propio y me interesé sobremanera en eso. Pero déjeme darle una razón más. Las razones por las cuales quiero estar en la constituyente están dadas en las respuestas a las muchas preguntas muy inteligentes que usted mismo me ha hecho. Yo de verdad lo aliento a seguir haciendo estas preguntas a los restantes candidatos, porque creo que son el tipo de preguntas que tenemos que hacernos para saber si podemos hacer algo útil o no en la nueva constitución. Pero al margen de eso, no va a haber no va a haber nueva constitución en Chile. Todo esto va a ser un ejercicio de frustración si no llegamos a ponernos de acuerdo por 2/3 partes los que seamos elegidos en ella. Ese es un riesgo cierto y es un riesgo no despreciable. Es posible que se siente este grupo y como ni la derecha, ni el centro izquierda, ni la izquierda van a tener los 2/3, es posible que no se arribe a un acuerdo. Y eso sería un ejercicio frustrado que podría provocar un nivel de violencia, incluso en Chile, mucho más alto del que conocí. Eso me motiva muy fuertemente. Ya a los 66 años que tengo, Víctor, creo que uno va perdiendo la pasión por las propias ideas, se va, por lo menos en mi caso, abriendo a las posiciones de los otros y a buscar alternativas que sean consenso para construir esta casa común. Si no construimos la casa común, no vamos a construir ninguna casa. Y me motiva y me mueve la percepción de mí mismo, de que ya he llegado a una edad en que soy capaz de reconocer los títulos de los otros y reconocer los argumentos de los otros. Y me gustaría estar allí para colaborar a llegar a un consenso, más allá de las ideas que yo mismo abrigo y las ideas que yo mismo adhiero. Quiero estar para construir consenso. Perfecto. La última pregunta que le quiero hacer por hoy día. ¿Usted sigue considerando al día de hoy que la Constitución es la Constitución de Pinochet? No, definitivamente no. Definitivamente no, pero ese baldón le quedó rebotando allí, ha quedado persistente y es parte de las razones por las cuales la Constitución no es legítima. No importa lo que yo piense, yo creo que la Constitución es una Constitución democrática, salvo por el caso de las leyes orgánico-constitucionales. Buena, regular o mala, pero esa es otra materia. No creo que sea la Constitución de la democracia protegida de Pinochet, pero le quedó ese baldón y algunos jueces, particularmente en el Tribunal Constitucional, siguen creyendo que es la Constitución original, siguen citando las actas de la discusión como si fueran esa la fuente para interpretarla, y eso ha llevado a que un grupo muy relevante de la ciudadanía piense que es efectivamente la Constitución de Pinochet y por eso la rechace. Y basta eso para que una constitución no pueda cumplir la tarea fundamental de unir a la patria. Y hemos pasado demasiados años, incluso los últimos, discutiendo acerca de la constitución, cuando una democracia adecuada tiene que discutir dentro de la constitución y no sobre la constitución. Le quiero agradecer enormemente. Ha sido un tremendo privilegio conversar con usted respecto de un tema tan relevante para nuestro país que va a marcar seguramente los próximos 50 años. Y eso no es menor.
Y yo quiero darle las gracias nuevamente a Jorge Correa Sutil, candidato a constituyente en este 11 de abril, y le quiero dar el minuto final para que exprese lo que usted estime conveniente. Solo agradecer, Víctor, agradecerte por esta invitación, por esta oportunidad de ponerme en contacto con las auditoras y los auditores de Radio Énfasis. Creo que el ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio también de pedagogía, de educación cívica, y creo que esa tarea, al margen del texto que se termine aprobando, es tal vez más importante aún. Así que te agradezco enormemente esta posibilidad de conversar de la Constitución con tu auditorio. Muchas gracias, Víctor. Gracias, que esté bien. Y a ustedes, nuestros auditores, le damos las gracias también. Y seguimos en Énfasis 95.5, juntos se pasa mejor. 11 de la mañana con 56 minutos. Énfasis 95.5 FM, la oficial de la provincia de Marga Marga, te indica la hora. Son las 11 con 56 minutos.